Si usted cree que nos vamos a alejar de la lógica, pues viera que no nos vamos a alejar de la lógica. No vamos a hacer tanta uso de ella como antes que teníamos, pues sí tenemos leyes, pero son leyes mucho más sencillas y de todo. Y usted me dirá, profe, ¿por qué son más sencillas? Son más sencillas por la cuestión de que nosotros tenemos por ahí una ventajota que ya sabemos algo, por lo menos de escritura. Cuando me refiero a escritura, me refiero a, por ejemplo, nosotros ya sabemos identificar una I, sabemos identificar una O, todas esas cuestiones que en sí son muy básicas, pero son necesarias para todo eso. Cuando ya usted domina cierta simbología, cierta terminología, el cálculo, o no cálculo, el tema se vuelve un poquito más comprensible. Entonces, vamos a ver acá, vamos a pasarles este documento. Entonces, ¿qué son conjuntos? Vamos a ver. Un conjunto, si yo lo intento definir, cuando usted intenta definir conjunto, usted usa la misma palabra o intenta usar la misma palabra para definir qué es un conjunto. Entonces, decir que usted dice conjunto y usted dice, tiene la tentación de decir conjunto otra vez y no puede usarlo porque es la palabra que usted está intentando definir. En matemática y en el español cotidiano, cuando nosotros estamos intentando usar la misma palabra que quiero definir para definir esa palabra, valga la redundancia, eso se llama una notación primitiva o un concepto primitivo. Entonces, como dice aquí, la definición 2.1, un conjunto es un concepto primitivo que se caracteriza de manera intuitiva como una colección de objetos denominados, que está mal escrito, elementos, sin orden establecido. Generalmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y se buscan y se utilizan llaves para delimitar los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, vamos a ver aquí, chicos. Cuando nosotros estamos definiendo conjunto, cuando dice aquí que es un concepto primitivo, es porque no tenemos una palabra o un concepto similar o un concepto, perdón, que me permita definir esa palabra. Por el hecho de que a la hora de definir conjunto tengo que usar la misma, o tengo la tentación de usar la misma palabra conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a definir conjunto? Como un concepto primitivo que lo que hace es, o lo que establece es que es una colección de objetos. Y a esos objetos los vamos a llamar elementos. Lo importante aquí también es la notación. La notación es la forma de escribirlo. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas del alfabeto castellano que usted y yo usamos para hablar. No usamos letras en alfabeto griego, que para otras cosas sí se usa, pero aquí no. Y usamos llaves, se utilizan llaves para delimitar los elementos. Vea que dice por ahí que nosotros tenemos que, bueno, ahí no lo dice, pero esto lo tengo que decir yo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el conjunto A y el conjunto A yo le meto lo que yo quiera. Voy a meter algo sencillito para empezar. El 1 y el 2. Eso no es el decimal 1,2. Esta coma es la letra I que nosotros usamos para separar, nada más que el símbolo I. Entonces, cuando usted vea la coma, no es decimal, es de separar. Otra cosa importante en los conjuntos es que el orden carece de importancia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo el conjunto 1 y 1, el conjunto formado por 1 y 2, así se lee, conjunto formado por 1 y 2, y le digo el conjunto formado por 2 y 1, usted no me está diciendo nada diferente. Me está diciendo el mismo conjunto, nada más que en otro orden. Y repito, en conjuntos el orden de los elementos carece de importancia. Entonces, usted me diga, conjunto formado por 1 y 2 o formado por 2 y 1, usted me está diciendo lo mismo. Cosa prohibida. Usted no puede poner que así, A es igual a 1,2. Eso es del diablo. Eso es un error. Cuando usted define conjuntos, para definir los elementos o para hablar de los elementos, tienen que ir entre llaves. Si usted pone sin llaves, eso no significa conjunto. Eso, de hecho, no significa absolutamente nada. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. De mi parte no, profe. Ok, bueno.
Aquí vamos con escrituras especiales. Recuerden que ustedes hicieron un mapa mental de teoría de conjuntos con un montón de cositas. Entonces aquí vamos a definir muchas de esas cositas que son importantes. Cuando yo quiero decir que un elemento pertenece a un conjunto, vamos a usar esta letrita. Vamos a usar esta letrita que significa pertenece. Pertenece. Y vamos a usar esta otra, que en matemáticas fue tan creativo el MAE que inventó ese símbolo, que para decir que no, nada más le ponemos una rayita atravesada, que significa no pertenece. Entonces, esto es lo que llamamos la relación de pertenencia. Un ejemplo muy intuitivo son ustedes mismos. Ustedes son elementos de un conjunto, que en este caso ustedes son los elementos del grupo 6 de Matemática Discreta de la Universidad Fidelitas durante el primer cuatrimestre de 2022. Usted dice, ¿por qué están así? Porque en teoría de conjuntos hay que definirlo bien. Entonces hay que decir todo eso. Pero bueno, no me voy a poner a hacerlo así, pero por ejemplo, yo tengo el conjunto formado por 1, por 2 y por 3. Yo puedo decir perfectamente que 3 pertenece al conjunto A y esto es verdadero. Puedo decir que 1 pertenece al conjunto A y sigue siendo verdadero. No, cuando son elementos, no puedo decir dos elementos seguidos con esa simbología. Tengo otra, pero más adelante les cuento de cuál se trata. Por ejemplo, puedo decir que 4 no pertenece al conjunto A, porque claramente no es parte de los elementos de A. Entonces, esa es la primera definición o la primera notación especial, la relación de pertenencia. Voy a ir enumerando ahí los ejemplillos para que vayan siguiendo. Ahora, tenemos el conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento, que no posee elementos. Entonces, yo puedo decir que es vacío representándolo así, con llaves sin nada. O bien, como con un cero atravesado, con una rayita. Eso significa vacío. Jamás, pero jamás, por lo menos cuando estamos definiendo estos primeros conceptos, usar esto. Eso tiene significado en otra cosa que no tiene que ver con, que sí que tiene que ver con teoría de conjuntos, pero eso no tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. Esto es para un tipo de operación muy especial, que si Dios lo permite lo vamos a ver hoy. Esto solo tiene sentido si hablamos del conjunto potencia. Si se habla de el conjunto potencia. Profe, ¿qué es el conjunto potencia? Más adelante le cuento. Por ahora quédese grabado porque ahí lo vamos a ver muy presente esa parte. Pero en esta primera parte, nosotros decir esa simbología es prohibido. Eso es un pecado capital matemático. Entonces, no escriban esas cosas, chicos. No tiene ningún sentido para nosotros. Ya cuando estemos en conjunto potencia tiene sentido, pero porque ahí es otra realidad, es una cosa más específica. Entonces, ese es el concepto número 2, o la notación número 2. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien, profe. Bien, profe. Todo claro, profe. Okay. El concepto 3 y la notación 3 y la notación 4 están muy relacionadas. Entonces las voy a explicar con un ejemplo para los dos. No por vago, sino porque se puede escribir así. Por ejemplo, yo le puedo dar este conjunto. Usted dice, no tiene nada especial. Sí, no tiene nada especial. Pero también puedo hacer esto. Y ya le explico cuál es la diferencia uno del otro. Yo le puedo decir, en un conjunto, yo le puedo decir las características que quiero que tenga. Primera característica. Cuando uso X, no es X de incógnita o la letra que se use. La X o la letra que yo use significa para darle nombre a cualquier elemento, porque elementos puede existir en infinidad. Esa N significa los números naturales. Los números naturales son los con los que usted y yo aprendimos a contar. Y ahora yo puedo a ese conjunto N decirle características de eso.
yo quiero que sean, por ejemplo, puedo poner algo con desigualdades. Puedo poner esta característica. Ya la voy a explicar. No, si no la entiende, tranquilo, ahorita la explico. Esto, el famoso I matemático que usted y yo conocemos, el I lógico, y también decir esto. Vamos a explicar esto de acá. Esto lo que quiere decir, voy a explicar el segundo conjunto, la segunda manera de escribir ese conjunto y que tiene que ver con la primera manera que dije. Vea, voy a leerlo aquí. Siga el señalador. Aquí me está diciendo de dónde voy a tomar los elementos. Voy a tomar elementos de los números naturales, con la característica que ese elemento tiene que ser menor que 17 y mayor o igual que 0. Profe, pero aquí dice menor o igual. Sí, pero como el 0 está a la izquierda, X le va a ganar a ese 0. Entonces, X es menor que 17 o 0 es menor o igual a S. Esto es el I lógico, que usted y yo ya sabemos cuál es. Y esto es que X es primo. Ahora, ¿qué relación tiene con este? Vamos a ver. Esta escritura que yo acabo de hacer, la última que acabo de explicarles, cuando yo soy capaz de decirle características de un conjunto o de los elementos de un conjunto, esto es lo que vamos a llamar conjunto por extensión. Por comprensión, disculpen. Conjunto por comprensión. Cuando yo le digo a usted le digo alguna característica o algún rasgo que caracterice, valga la redundancia, a los números de un conjunto, a los elementos de un conjunto. Cuando yo soy el que le dice a usted cuáles son las características. Y la otra simbología que está por acá, cuando yo soy capaz de decir cuáles son los elementos que cumplen esas características, eso es lo que llamamos un conjunto por extensión. Esos son los elementos que cumplen las características de ese conjunto que señalé en rosado. No es que son diferentes maneras son diferentes conjuntos. Acá estoy diciendo cuáles son las características que quiero. Y acá ya estoy diciendo cuáles son los elementos que cumplen con esa característica. En resumen, cuando yo le digo a usted conjunto por extensión, acuérdese que eso es decir los elementos basados en algún conjunto por comprensión donde yo le doy características a usted de esos conjuntos. No necesariamente son dos características, puede ser una sola, puede ser varias. No necesariamente se usa una I, puede usarse una O. Muy rara vez, pero sí tiene sentido la implicación y la doble implicación. La idea es que los elementos hagan que esto de acá, que esto sería un predicado y un predicado también, según lo que vimos en lógica, hagan que el elemento que yo me dé tiene que hacer verdadera esta expresión. Por ejemplo, 2 es un número que está entre 0 y 17 y 2 es primo. ¿Por qué, por ejemplo, aquí no está el 6, por decir alguno? Porque 6, aunque está entre 0 y 17, 6 no es primo. Recuerden que los primos yo se los definí al principio del curso. Entonces, conjunto por comprensión, algo que caracterice a los elementos de un conjunto, de dónde lo estoy tomando y alguna característica en especial o varias, dependiendo. Y el conjunto por extensión, cuando yo soy capaz de decir cuáles elementos cumplen esa característica. ¿Preguntas? Profe. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? ¿Escuché por ahí? Sí, profe. Digamos, en el punto número 2, el 0 que está con una rayita es un 0, ¿verdad? No, eso no es un 0. Parece un 0, pero no lo es. Todo eso significa vacío. Nada más vacío. ¿Y los que son como paréntesis? Llaves vacías. Ok, está bien. Llaves vacías. Yes. Ok, chicos. El concepto 5 no es un concepto que uno pueda darles un ejemplo, digamos, escrito. Es algo que ya hablamos en su momento. Si ustedes se acuerdan aquel ejemplo de los gatos, Balín, Terrón, Mini, Soco y Black, hablaba de algo llamado universo de discurso. Nosotros en matemáticas no tenemos la capacidad de decir existe un conjunto que contenga todos los conjuntos y que sea el universo. El universo va a depender del discurso o de la discusión que se esté dando. Por ejemplo, si los tomo a todos ustedes como estudiantes de matemática discreta,
con todas las características que son el grupo 6, que es del horario de miércoles en la mañana, que son de la Universidad Fidelitas, que es durante el primer cuatrimestre de 2022, ese es mi universo de discurso. En el momento que yo dé un paso hacia otro conjunto, hacia otro lugar, por ejemplo, digamos el grupo que está hoy a las 2 de la tarde, que ya no es mi grupo, pero es otro, ya eso es otro universo. Entonces, como tal, no existe un universo que contenga a todo mundo. El universo depende de la discusión de donde estemos presentes, o donde estemos hablando. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, el conjunto universal, que se denota, eso sí, muy importante, conjunto universal, muy creativamente, se usa la U, muy creativamente. Esta U, que tiene como una tipografía diferente, pero eso es por la programación del editor de texto, no es porque se escriba diferente. Aunque yo sí tengo la maña de hacer esto para el conjunto universal, ponerle un rabito a la U. Si usted escribe U así, no hay problema, pero tenga cuidado porque después vamos a ver una operación que se llama unión y se escribe muy similar. Si la hace así, se va a poder confundir. Entonces, cuando hablemos del universo, mejor le ponemos ese rabito a la ñ, como cuando está en cursiva. Entonces, el conjunto... En lo que yo, bueno, busqué para lo del mapa mental, me encontré, bueno, una información que también se usa, si no me equivoco, es que no sé cómo se llama, el omega, creo que es el que es como una herradura, creo, Ajá, me sí, parece. correcto, sí, correcto. También se puede usar para ese. Para efectos de teoría de conjuntos que nosotros vamos a usar, no. O sea, sí no está mal simbolizado y no es que investigó mal, pero para efectos de nosotros vamos a manejar solo este. El omega, que es una letra griega, la vamos a usar en otro contexto. Entonces, para ahora que es teoría de conjuntos, solo la U.